Mi nombre es Rosvita Marokeikan. Tenía 38 años. Cuando mi padre decidió que mi hija y yo ocupábamos demasiado espacio en nuestra propia casa, me lo anunció en mi patio trasero, en Magdeburgo, sin tocar a la puerta ni llamar antes. No preguntó cómo iba el trabajo, si por fin había dormido una noche entera, ni cómo había resultado la reunión de padres con la maestra de mi hija, que estaba en 3er grado. Simplemente se paró al borde de mi terraza como un hombre que inspecciona una propiedad, de la que ya creía que le pertenecía, tanto legal como moralmente. A su lado, estaba una agente inmobiliaria con un portapapeles y una cinta métrica que colgaba de su muñeca como una amenaza. Mi hermana mayor, Tanja, merodeaba cerca de las puertas correderas de cristal, mientras sus hijos gemelos daban vueltas imprudentes y amplias en sus bicicletas de equilibrio. Sus neumáticos pasaban sin dudarlo directamente por encima de los coloridos dibujos de tiza que mi hija, Elena, había pintado con tanto esfuerzo en las baldosas de la terraza durante toda la mañana. Mi padre señaló con un gesto autoritario hacia el columpio y habló con una voz fría y monótona que no admitía objeciones. Me dijo directamente a la cara: «Eres demasiado egoísta, porque los gemelos de mi hermana necesitan urgentemente un jardín más grande para jugar». La agente inmobiliaria, una mujer llamada señora Schneider, asintió con aprobación y anotó algo con diligencia, como si esta descarada frase debiera figurar directamente en un formulario oficial para la venta de la propiedad. Mi padre continuó, explicándome que pondrían la casa a la venta la semana siguiente. Añadió que Elena y yo nos mudaríamos al pequeño apartamento encima del garaje, como si aquello fuera una oferta generosa. Entonces mi cuñado Klaus soltó una carcajada. Pero no fue una risa avergonzada o nerviosa. Se rió como un hombre que acababa de escuchar la mejor noticia de su vida y escudriñó el jardín, como si ya lo estuviera rediseñando por completo en su mente. Dijo que por fin era hora de una casa de verdad para una familia de verdad, lo que sentí como un puñetazo en el estómago. Le sonreí, pero no fue una sonrisa cálida o amistosa, sino apenas lo suficiente como para que el momento no explotara de inmediato. Solo dije brevemente que lo había entendido, mientras esa sonrisa era meramente un producto de mi memoria muscular y un puro instinto de supervivencia. Mientras tanto, mi hija Elena estaba de pie en el último escalón de la terraza, sosteniendo un copo de nieve de papel que había recortado cuidadosamente para la ventana de la cocina. En sus pequeños dedos aún había restos de pegamento seco, pero no lloró, lo que más me rompió el corazón. En cambio, dobló el copo de nieve muy lentamente por la mitad y lo apretó fuerte contra su pecho. Parecía como si quisiera hacerse más pequeña, como si fuera realmente la cosa que ocupaba demasiado espacio en aquella casa y en aquella familia. Se me hizo un nudo doloroso en la garganta, y mis manos se pusieron heladas, mientras sentía el impulso de gritarles a todos. Quería ordenarles que desaparecieran de inmediato de mi jardín, de mi vida y del sentido de seguridad de mi hija. Pero mi familia me había entrenado desde temprano para serla tranquila. Siempre había sido la que arreglaba todo y nunca montaba escenas. Así que hice lo que siempre me había mantenido a salvo en esta dinámica tóxica. Volví a sonreír, pero esta vez con una sonrisa más débil y fría, mientras mi padre parecía satisfecho como si acabara de cerrar con éxito un importante trato de negocios. Klaus solo me miró con una sonrisa burlona, y la agente inmobiliaria levantó brevemente la vista de sus notas para preguntar si el jueves les venía bien para las fotos oficiales. Mi padre respondió de inmediato, sin siquiera dignarse a mirarme, que el jueves encajaría perfectamente en su agenda. En ese momento Elena me lanzó una mirada rápida y cautelosa, como un pajarito que escudriña el cielo en busca de un peligro inminente. Le apreté suavemente el hombro y le susurré que entrara a buscar sus zapatos, tras lo cual desapareció dentro de la casa sin decir una palabra. Mi padre la observó sin pestañear ni mostrar un gramo de arrepentimiento, lo que para mí representó la más pura injusticia a plena luz del día. Mi hija fue simplemente borrada en silencio, mientras adultos planeaban su desplazamiento, como si ella fuera solo un molesto problema de almacenamiento que debía resolverse lo antes posible. Trabajaba duro como ingeniera en una gran empresa en Magdeburgo, tenía largas jornadas laborales y un ingreso constante, razón por la cual la gente a menudo asumía que todo estaba bien conmigo. Sin embargo, también era viuda, ya que mi esposo había fallecido 2 años antes en un terrible accidente automovilístico en una autopista lluviosa. No hubo una despedida dramática ni una advertencia. Simplemente se había ido de un segundo para otro. Y desde entonces Elena y yo éramos todo lo que nos quedaba.
Elena había sido adoptada, un hecho que mis padres gustosamente ignoraban o minimizaban, cada vez que les convenía. Aunque nunca lo decían directamente, trataban a mi hija como si fuera solo una aparición temporal en sus vidas, a la que no había que tomar en serio. Había fotos familiares en las que se le pedía a Elena que sostuviera la cámara, en lugar de aparecer ella misma en la imagen, y fiestas de cumpleaños en las que solo recibía una tarjeta genérica. Mientras tanto, los gemelos de mi hermana Tanja arrancaban capas de costoso papel de regalo de sus excesivos obsequios, que a menudo habían sido financiados con mi dinero. Mi madre siempre la llamaba, esta dulce niñita, en lugar de usar su nombre real, Elena, lo que me hacía hervir de rabia por dentro cada vez. A mi padre le encantaba decir frases como que Elena había tenido mucha suerte de que yo la hubiera acogido, como si hubiera sido un animal callejero. Lo peor de toda la situación, sin embargo, era que yo seguía apareciendo y ayudando porque, mucho antes de la llegada de Elena, yo ya era la cartera extraoficial de la familia. Todo esto había comenzado años antes, cuando recibí mi primer ascenso importante y mi padre, de repente, necesitó ayuda para pagar los impuestos sobre la propiedad de sus inmuebles. Cuando Tanja se casó, mis padres necesitaron urgentemente apoyo financiero para el pago inicial del exclusivo lugar de la boda, lo que yo asumí sin dudar. Más tarde, cuando Tanja decidió que quería tener hijos, de repente hubo numerosas citas de fertilidad en clínicas caras, que mis padres supuestamente no podían financiar solos. En ese momento, no lo llamé explotación, sino que lo consideré mi responsabilidad familiar y mi deber como hija exitosa a la que le iba mejor económicamente. A veces eran unos cientos de euros aquí, a veces unos miles de euros allá, declarados la mayoría de las veces como un préstamo temporal que, sin embargo, nunca me fue devuelto. Incluso pagué una tarjeta de crédito porque las deudas arruinaban la calificación crediticia de mi padre, y cubrí el pago inicial para un contratista que debía renovar la casa de Tanja. Una noche de ese verano, finalmente sumé todo y con sorpresa, me di cuenta de que había invertido más de 20.000 euros en la vida de mis padres y mi hermana en menos de un año. A pesar de todos estos sacrificios financieros, mi hija Elena seguía siendo tratada como una invitada que hacía tiempo que había superado dolorosamente su tiempo de bienvenida. Así, cuando mi padre se paró en mi patio trasero y me ordenó mudarme al garaje, aquello no fue un arrebato casual, sino el amargo final de un largo patrón. Sin embargo, había algo más que hacía que toda esta escena fuera aún más insoportablemente fea y moralmente reprobable de lo que uno podría imaginar a primera vista. Esta casa no era un edificio cualquiera, sino que era la casa de mi abuela Renate, la única persona que alguna vez había mirado a Elena con verdadero amor y aceptación. Conocía de memoria el cereal favorito de Elena y siempre guardaba un paquete de rotuladores extracoloridos en su cajón, los cuales estaban destinados únicamente a los dibujos de mi hija. La abuela Renate siempre había pegado los dibujos de Elena en su refrigerador con orgullo, como si fueran las obras de arte más valiosas del mundo y como si realmente tuvieran un significado. 2 años antes, se había mudado a una residencia asistida tras una grave caída, y mi padre apareció inmediatamente con papeles y autoridad. Con el pretexto de querer ayudarla, se aseguró un poder notarial completo y la convenció de que Elena y yo nos mudáramos temporalmente a la casa. Afirmó entonces que no quería extraños como inquilinos en la casa, mientras yo, a cambio, pagaba todas las facturas y mantenía la propiedad. Reparaba el tejado con goteras, reemplazaba el calentador de agua defectuoso y mantenía vivo el querido jardín, porque sabía cuánto significaba para mi abuela. Mi padre, sin embargo, siempre lo llamaba a la casa familiar, lo que en su retorcida lógica, significaba que le pertenecía exclusivamente a él y a su parentela favorita. Esa tarde los gemelos de Tanja pasaron con sus bicicletas, intencionadamente y sin remordimientos, directamente por encima de los dibujos de tiza de Elena, laboriosamente creados en el suelo de piedra. Uno de los niños miró hacia atrás brevemente y dijo con malicia, «Ups», como si la destrucción del trabajo de una niña de 8 años fuera una pequeña broma divertida. Klaus solo se encogió de hombros y comentó casualmente que, de todos modos, lo rehacerían todo una vez que hubieran tomado el control de la propiedad. El dibujo de Elena representaba una pequeña y colorida ciudad con señales de alto en las calles y muñecos de palitos que se tomaban de las manos y simbolizaban la unidad. Había dibujado una figura grande y una pequeña, y las había etiquetado cariñosamente con las palabras «yo» y «mamá», lo que casi me hizo llorar. Sin embargo, los neumáticos de las bicicletas de equilibrio mancharon la palabra «mamá», convirtiéndola en una fea raya gris. Pero Elena no dijo una sola palabra de queja contra sus primos.
En cambio, solo recogió su copo de nieve de papel y lo colocó en silencio sobre la encimera de la cocina, como si en ese momento ya no supiera dónde ubicarse a sí misma. En ese instante debería haber sabido que pasaría el resto de mi vida viendo cómo mi hija aprendía que el amor está condicionado. Reconocí dolorosamente que el espacio en este mundo era algo que había que ganarse constantemente de nuevo, si no ponía fin a esta situación de inmediato. Esa noche, después de que todos finalmente se hubieran ido, hice exactamente lo que me había propuesto y comencé a empacar, en silencio y con extremo cuidado. Saqué cajas vacías del apartamento del garaje, que mi padre me había asignado con tanta avidez como una especie de castigo para aislarnos allí. Llené una caja con los libros favoritos de Elena, otra con utensilios de cocina y una más con su foto escolar enmarcada, la que tenía tan orgullosamente en su mesita de noche. Mientras tanto, Elena estaba sentada en la alfombra, observándome con su conejo de peluche en brazos, mientras yo cerraba metódicamente las cajas con cinta adhesiva y las etiquetaba. Finalmente me preguntó con una voz muy suave y quebradiza si había hecho algo mal, lo que casi me destrozó por dentro. Esa frase se sintió como si alguien presionara con toda su fuerza un pulgar sobre un hematoma fresco, aumentando el dolor hasta el infinito. Me arrodillé junto a ella y entre lágrimas, le aseguré que no había hecho absolutamente nada mal y que simplemente nos iríamos a un lugar mejor. Luego preguntó si nos estaban echando, a lo que no quise mentirle, sino que le dije que no nos quedaríamos donde no éramos queridos. Ella asintió con seriedad, como si entendiera mucho más de lo que un niño de 8 años debería entender jamás sobre la crueldad de los adultos y los lazos familiares. Luego se fue en silencio a su habitación y comenzó a empacar su mochila por sí misma, lo que me mostró que ya sabía demasiado bien cómo dejar las cosas. Alrededor de las 10:40 de la noche, mi teléfono vibró de repente sobre la encimera de la cocina y la pantalla mostró un número completamente desconocido para mí. El mensaje de texto era corto y constaba de 3 frases que hicieron que mi corazón latiera con demasiada fuerza contra mis costillas. No te vayas, mira en el sótano, abuela. Mi pulso se aceleró en mis oídos, pues sabía exactamente que mi abuela Renate nunca escribía mensajes de texto, ya que odiaba la tecnología por encima de todo. Ella siempre decía que las teclas eran demasiado pequeñas y que los mensajes digitales se sentían como si uno susurrara a través de paredes gruesas. Si realmente me necesitaba, normalmente me llamaba o esperaba a que la visitara en la residencia para comunicarme las cosas importantes en persona. Este mensaje, sin embargo, se sentía absolutamente urgente y misterioso, casi como si hubiera sido enviado directamente a mí desde un mundo oculto. Puse el teléfono boca abajo sobre la encimera y escuché atentamente el silencio de la casa vieja. Era ese tipo de silencio que hacía que cada sonido dentro de la propia cabeza pareciera más fuerte de lo que realmente era en la realidad. Desde el final del pasillo pude oír cómo el cajón de la cómoda de Elena se abría y cerraba suavemente, mientras ella ordenaba sus pertenencias para nuestra huida. La constatación de que ya se estaba preparando para lo peor me revolvió el estómago y reforzó mi decisión de investigar el asunto en el sótano. Fui a la puerta de su habitación y la vi sentada en el suelo, doblando sus camisetas con una precisión que era casi aterradora. Le pedí suavemente que se quedara un momento más en su habitación, ya que necesitaba revisar algo importante en el sótano antes de que pudiéramos continuar. Ella solo asintió sin hacer una sola pregunta, lo que en ese momento me asustó casi más que si hubiera protestado ruidosamente contra todo. Tomé la linterna pesada del cajón de la cocina, que mi padre había colocado allí para emergencias, y me dirigí directamente a la vieja puerta del sótano. La puerta estaba atascada como siempre y la vieja madera crujió ruidosamente cuando la abrí con un fuerte tirón, lo que sonó como un grito en el silencio de la casa. Bajé las escaleras lentamente mientras cada escalón crujía bajo mi peso y el aire polvoriento del sótano me envolvía como un recuerdo olvidado hace mucho tiempo. El sótano olía a hormigón frío, a polvo y a pintura vieja, un lugar que en realidad estaba destinado solo a almacenar cosas viejas, pero ciertamente no a secretos que cambiaran la vida. El congelador zumbaba solitario en una esquina oscura, aunque llevaba años sin usarse, porque mi padre insistía en que permaneciera enchufado. Siempre decía que era bueno tener opciones, lo que en ese momento me pareció extraño, pero nunca había cuestionado seriamente ni investigado más a fondo. Ahora, sin embargo, mi mirada se fijó en el aparato, como si fuera un ser vivo que solo esperaba para contarme, finalmente, su historia oculta. Me acerqué con cautela a la pared trasera detrás del aparato y de repente me quedé inmóvil al notar la sutil diferencia de color en la pared.
No era obvio a menos que uno lo buscara específicamente, pero mi corazón empezó a latir con fuerza de inmediato, mientras me agachaba. Recorrí con la mano el zócalo y, de hecho, sentí una costura irregular en el panel de la pared, que se hizo notable de inmediato con una ligera presión. Mis dedos se deslizaron casi por sí solos en la estrecha rendija y, cuando tiré con cuidado, el panel se soltó con sorprendente facilidad de su firme anclaje. Detrás apareció un estrecho hueco entre los postes de la pared que, obviamente, había sido creado hacía mucho tiempo con gran cuidado y premeditación. Mi aliento se detuvo por un momento cuando con dedos temblorosos, metí la mano y toqué el frío metal de una caja de seguridad, así como un sobregrueso envuelto en plástico. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras sacaba los objetos y dirigía la luz de la linterna hacia ellos para ver qué había encontrado realmente allí. En la parte frontal del sobre estaba escrito mi nombre, Rosvita, con la letra familiar y cuidadosa de mi abuela, no dirigido a la familia ni a mi padre. Era un mensaje destinado exclusivamente a mí, y llevé los hallazgos a la cocina, como si fueran de cristal frágil. Puse todo sobre la mesa de la cocina y me senté, sin abrir nada de inmediato, ya que necesitaba un momento para respirar y recomponerme. Necesitaba darme cuenta de que aquello no era un sueño, sino la realidad que estaba a punto de destrozar toda mi visión del mundo sobre mi familia. Finalmente rompí el sello del sobre y encontré una carta de la abuela Renate, quien, como se sabía, nunca desperdiciaba sus preciosas palabras ni se andaba con rodeos. Ella escribió que sentía si mi padre intentaba quitarme la casa, y que ya le había prohibido explícitamente varias veces que lo hiciera. Mi pecho se sintió oprimido al leer que ella no consideraba aquel hogar como un premio para el que gritara más fuerte sus demandas. Escribió que la casa era mía, porque yo la había mantenido viva y porque yo me había ocupado de Elena, cuando nadie más se interesaba por ella. Las lágrimas nublaban mi vista sobre el papel, pero me obligué a seguir leyendo, mientras las palabras de mi abuela encendían una fuerza insospechada en mí. Explicó en la carta que había modificado oficialmente el fondo fiduciario y había documentado legalmente este cambio para protegerme de las intrusiones de mi padre. Mi padre ya no era el administrador de los bienes ni de la casa, sino que ahora yo era la única apoderada y propietaria de todos los derechos asociados. Ella me advirtió que él intentaría presionarme y asustarme, pero que debía contactar de inmediato al abogado adjunto. Finalmente me pidió que revisara la caja de seguridad para que, por fin, descubriera la amarga verdad sobre lo que mi padre había hecho con su dinero durante años. Leí la carta una segunda y una tercera vez, mientras mis manos temblaban de rabia y horror al abrir la carpeta que estaba debajo de la carta. Se deslizaron documentos legales oficiales, sellados con timbres oficiales, que demostraban una modificación del contrato de fideicomiso, así como una transferencia de propiedad ya registrada a mi nombre. Mi padre entonces había estado realmente en mi patio trasero, negociando con una agente inmobiliaria la venta de una casa en la que ya no poseía legalmente ninguna participación. Pero el contenido de la caja de seguridad, que abrí con una pequeña llave pegada en el sobre, era mucho peor y más estremecedor que el fraude de la casa. Dentro se encontraban numerosos extractos bancarios y notas manuscritas de mi abuela sobre retiros no autorizados que no coincidían en absoluto con sus gastos de cuidado en la residencia. Había cheques emitidos para pago en efectivo, así como transferencias masivas a mi padre y a mi hermana Tanja, que habían devorado una fortuna a lo largo de los años. Junto a una cantidad particularmente alta, la abuela Renate había escrito al margen que ella le había preguntado para qué era el dinero y que él le había mentido descaradamente. Mi boca se secó de horror, pues aquello ya no era solo simple avaricia, sino un robo sistemático a una mujer mayor e indefensa en una residencia de ancianos. Mi padre y mi hermana habían literalmente desangrado financieramente a mi abuela, mientras abusaban de su confianza y la hacían creer que su hijo protegería su herencia. De repente todo cobró un sentido terrible. La prisa repentina en la venta de la casa, la emboscada en el jardín y la forma en que mi padre ya había planeado mi desplazamiento en detalle. No solo eran descarados y exigentes, sino que actuaban por pura desesperación, porque necesitaban urgentemente el dinero de la venta de la casa para encubrir sus retiros ilegales. Fui en silencio por el pasillo y busqué a Elena, que ya estaba profundamente dormida, mientras su mochila empacada seguía amenazante junto a su cama. Su querido conejo de peluche estaba firmemente apretado bajo su barbilla, y, en ese momento, una profunda y fría claridad se asentó en mi pecho, una que no dejaba lugar a dudas. Ya no discutiría con ellos.
No rogaría por clemencia ni intentaría comprender sus acciones, sino que trazaría un límite claro que no necesitaba permiso. A la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, me preparé un café fuerte e inmediatamente llamé al abogado que mi abuela había recomendado tan explícitamente en su carta. Él contestó al segundo timbre y dijo con voz tranquila que mi abuela ya le había anunciado que esa importante llamada llegaría algún día. Después de confirmar mi identidad, le conté el incidente con la agente inmobiliaria en el jardín, tras lo cual su voz se volvió inmediatamente monótona y muy profesional. Me aseguró inequívocamente que mi padre ya no tenía absolutamente ninguna autoridad sobre la propiedad y que ese mismo día enviaríamos una notificación formal. Después llamé al banco, detuve todas las transferencias automáticas, eliminé todas las cuentas familiares vinculadas y cambié radicalmente todas las contraseñas de acceso en línea. Un correo de confirmación tras otro llegaba a mi bandeja de entrada y, curiosamente, no me sentía triunfante, sino simplemente increíblemente aliviada y físicamente mucho más ligera que antes. Poco después, Elena entró adormilada en la cocina y se quedó inmóvil, literalmente, al ver las muchas cajas empacadas que seguían allí, como recordatorios de nuestra partida planeada. Inmediatamente me arrodillé frente a ella y le dije con voz firme que hoy no nos mudaríamos y que su habitación seguiría siendo su propia habitación personal. Sus ojos se abrieron con una alegría incrédula y ella sonrió con cautela, como si temiera que esa felicidad pudiera desaparecer de inmediato si la mostraba demasiado abiertamente. El tremendo colapso emocional de mi familia no se hizo esperar y comenzó con una avalancha de llamadas, mensajes de voz furiosos y un SMS de pánico de mi padre. Él quería saber por qué las transferencias mensuales ya no se realizaban, a lo que solo le respondí una única vez que ya no apoyaba financieramente a ninguna familia que tratara a mi hija de manera tan denigrante. A las 2:15 de la tarde finalmente todos aparecieron sin anunciarse en la puerta de mi casa. Mi padre iba al frente con pasos furiosos, seguido de cerca por una Tanja visiblemente nerviosa y un Klaus ceñudo. Mi padre bramó de inmediato que al parecer, yo había vuelto en razón, ya que había divisado las cajas empacadas a través de la ventana del pasillo y olía a victoria. Yo, sin embargo, permanecí completamente tranquila y le dije directamente a la cara que, bajo ninguna circunstancia, podría vender esa casa, a lo que él solo me desafió con burla a que lo viera. En ese momento le tendí la gruesa carpeta con los documentos y le expliqué con objetividad que la abuela Renate había cambiado el fondo fiduciario a mi favor. Ahora era la única administradora. La casa no estaba en venta y sus caras se tiñeron instantáneamente con una fea mezcla de incredulidad, ira y pánico puro. Mi padre intentó negar la verdad a gritos de inmediato, mientras Tanja solo susurraba con incredulidad que su abuela nunca haría algo así, pero yo ahora lo sabía mejor. Le confirmé con frialdad que ella lo había hecho mientras Klaus murmuraba que una familia de verdad, al fin y al cabo, necesitaba espacio para respirar, lo que solo avivó más mi ira y me reafirmó interiormente. Justo en ese momento Elena apareció detrás de mí, descalza y con su conejo firmemente abrazado, tras lo cual Klaus la miró con una sonrisa falsa y condescendiente e hizo un comentario cínico. Le dijo que probablemente pronto tendría un bonito y pequeño apartamento en el garaje, lo que me llevó a dar un paso atrás de inmediato y a cerrar la pesada puerta principal con energía. Cerré la puerta con llave desde dentro mientras Elena tiraba suavemente de mi camisa y me miró con grandes ojos interrogantes, preguntando si ahora todos estarían muy enfadados con nosotras. Asentí a su pregunta con calma, pero al mismo tiempo le aseguré que ambas estábamos absolutamente a salvo y bien, mientras afuera, frente a la puerta, los gritos empezaban de verdad. Gritaban insultos y amenazas contra la puerta cerrada, pero dentro de la casa, por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente segura y completamente en mi derecho. Me quedé de pie apoyada contra la puerta, durante mucho tiempo, incluso cuando sus voces llenas de odio en la calle se desvanecieron lentamente y finalmente callaron por completo. No era que tuviera miedo de que entraran por la fuerza, sino que simplemente necesitaba sentir el enorme peso de esta decisión final, como se asentaba profundamente en mis huesos. Por primera vez en toda mi vida, no me había justificado. No había suavizado el golpe y no había negociado mis propios límites para que ellos los entendieran mejor. Simplemente había dicho no inequívocamente y Elena estaba en silencio a mi lado, mientras se aferraba a mi camisa como a un ancla firme y me observaba con una mirada que irradiaba profunda confianza. Me observaba a mí, no a la puerta, lo que me mostró lo importante que era este momento de firmeza para su propio desarrollo y su sentido de seguridad en este mundo.
Después de un momento le dije que ahora se habían ido definitivamente, tras lo cual ella solo asintió con seriedad, como si ya hubiera aprendido que los adultos a menudo pueden ser ruidosos y estar completamente equivocados al mismo tiempo. No hubo lágrimas por su parte ni más preguntas angustiosas, sino solo una aceptación silenciosa de la nueva situación, lo que por un lado me alivió, pero por otro también me entristeció mucho. El resto de aquella tarde histórica transcurrió en un silencio extraño, casi antinatural que, sin embargo, no se sentía pacífico, sino más bien como la calma después de una devastadora tormenta del siglo. Todo parecía frágil en ese momento y, sin embargo, intacto de una nueva manera, mientras guardaba el archivo con las pruebas de forma segura en un cajón de la cocina para tenerlo siempre a mano. Comencé no a llevar las cajas del pasillo al garaje, sino, en cambio, a cargarlas con orgullo de vuelta a la habitación de invitados de la casa, lo que fue un acto simbólico. Elena me ayudó con entusiasmo y apiló sus queridos libros con gran cuidado de nuevo en su estantería, como si con ello recuperara su propio territorio de forma definitiva y para siempre. Mi teléfono se encendía sin parar, mientras un mensaje tras otro entraba. Pero me negué rotundamente a contestar cualquier llamada o a responder a un mensaje de texto. Esa noche, después de que Elena finalmente se durmiera tranquila, me senté sola en la cocina y escuché los mensajes de voz que habían dejado para comprender la magnitud de la locura. En el primer mensaje, mi madre lloraba amargamente y afirmaba que no entendía en absoluto cómo las cosas entre nosotras habían llegado tan lejos como para que nos tratáramos como extrañas. Se quejó de que una familia nunca debería tratarse así mutuamente, lo que, dada su negligencia de años hacia mi hija, representaba una ironía casi grotesca que solo me hacía sentir más fría. Mi hermana Tanja dejó 2 mensajes, uno de ellos rezumaba una rabia incontrolada, mientras que el otro sonaba tembloroso y lleno de un miedo reprimido al futuro financiero. En ambos mensajes, sin embargo, ella siguió evitando con vergüenza mencionar el nombre de Elena ni una sola vez, lo que me demostró que no había aprendido absolutamente nada de esta situación. El último mensaje de voz era de mi padre, quien me reprochaba con una voz llena de odio que yo lo había humillado profundamente y expuesto ante la agente inmobiliaria y todo el vecindario. Él afirmaba que yo creía estar protegiendo a esa niña, pero que en realidad estaba destrozando y destruyendo a toda la familia con mi egoísmo y mi terquedad. Al final del mensaje me amenazó con que lamentaría amargamente esa decisión, pero yo no guardé el mensaje por venganza, sino simplemente como prueba para mi documentación legal. Los días siguientes transcurrieron como en una densa niebla de correos electrónicos interminables, llamadas telefónicas a las autoridades y el llenado de montañas de papeleo oficial para asegurar mi posición legalmente. El abogado me confirmó por escrito la validez de la modificación del fideicomiso y envió una notificación formal que le retiraba a mi padre, con efecto inmediato, toda autoridad adicional sobre los bienes de mi abuela. El banco entonces inició una investigación interna de los retiros sospechosos y marcó todas las cuentas para una revisión exhaustiva por parte de su departamento legal, lo que aumentó masivamente la presión sobre mi padre. Incluso la residencia de ancianos donde vivía la abuela Renate actualizó inmediatamente sus registros y me inscribió como la única responsable de todas las decisiones médicas y financieras en sus archivos. 2 días después mi padre apareció de hecho en la residencia de ancianos e intentó manipular al personal con su encanto habitual para obtener de nuevo acceso a las cuentas o a la información. Sin embargo, no había contado con que la abuela Renate estuviera sentada casualmente en la sala común cuando él entró por la puerta, y ella lo fijó inmediatamente con una mirada aguda y clara. Una enfermera me contó más tarde por teléfono que mi abuela lo miró directamente frente a todo el personal y le reprochó en voz alta haberle robado y mentido descaradamente durante años. En ese momento él ni siquiera intentó oponerse o justificarse, sino que abandonó el edificio con la cabeza baja y una expresión de profunda vergüenza en su viejo rostro. Poco después, Tanja fue llorando junto a mi abuela e intentó apaciguarla con un abrazo hipócrita. Pero Renate permaneció completamente impasible y la rechazó con duras palabras. Le dijo a Tanja directamente a la cara que aunque siempre habían querido solo la casa, nunca tuvieron un interés real en las personas que vivían en ella o que la llenaban de amor. Mi cuñado Klaus no apareció en absoluto desde ese día, probablemente porque sabía exactamente que ya no había nada que sacar de mí y sus juegos manipuladores terminaban allí. Cuando el flujo constante de dinero de mis cuentas y las de mi abuela finalmente se secó, el castillo de naipes de su lujoso estilo de vida se desmoronó mucho más rápido de lo que jamás hubiera creído posible.
Una tarde, Tanja me llamó completamente desesperada y afirmó que tal vez pronto perderían su caro apartamento de alquiler, ya que no podrían pagar el alquiler sin mi inyección financiera. Sin embargo, ella todavía no se disculpó con Elena por su mala conducta de años, sino que, en cambio, solo volvió a pedir mi ayuda, como si fuera mi derecho divino rescatarla. Le respondí de forma breve y concisa que no estaba obligada a hacerlo, tras lo cual ella me acusó violentamente de que estaba dejando sufrir a sus hijos intencionadamente, solo para satisfacer mi venganza personal contra ella. Yo, sin embargo, le respondí con calma que ya no era su banco de suplentes personal para decisiones financieras equivocadas, y colgué el teléfono sin reaccionar a sus nuevas explosiones histéricas. Mi padre incluso lo intentó una vez más en mi lugar de trabajo, en la empresa de ingeniería, pero el servicio de seguridad lo acompañó amablemente, pero con firmeza, hacia afuera, antes de que pudiera siquiera llegar a mi oficina. En ese momento, no me sentí como una gloriosa vencedora en una guerra épica, sino que simplemente me sentí infinitamente cansada e interiormente agotada con ese capítulo de mi vida. En las semanas siguientes, sin embargo, noté un cambio sutil, pero constante en Elena que al principio era apenas perceptible, pero que llenó mi corazón de esperanza. Ya no se encogía cuando mi teléfono zumbaba sobre la mesa, y empezó a colgar sus dibujos en el refrigerador con imanes de colores, con toda naturalidad y sin preguntar. Una tarde ella vino a mí y preguntó con ojos brillantes si podía repintar la vieja casita para pájaros del patio trasero con sus colores favoritos, lo que luego hicimos juntas. Pasamos horas pintando el techo de morado y las paredes laterales de amarillo brillante, mientras pintábamos en una de las paredes un pequeño, torcido, pero hermoso corazón de color rojo. En primavera, Elena apretó la tierra húmeda alrededor del tronco de un arce recién plantado y dijo, con una determinación que me conmovió profundamente, que este árbol se quedaría aquí para siempre. Le confirmé con lágrimas en los ojos, que de hecho se quedaría aquí, al igual que nosotras dos, y que nadie nos expulsaría jamás de este pedazo de tierra. Cuando se acercó la Navidad, no hubo invitaciones a las habituales y fingidas reuniones familiares ni excusas a medias, sino que simplemente reinaba un silencio reconfortante y liberador. Este silencio fue para ambas el regalo más preciado que jamás hubiéramos podido imaginar, y comenzamos a decorar nuestro propio y hermoso árbol de Navidad en la sala de estar. La abuela Renate vino a visitarnos, apoyándose con seguridad en su andador, y sonrió como no la había visto sonreír en muchos años, lo que hizo la celebración perfecta. La mañana de Navidad, Elena abrió un nuevo cuaderno de bocetos y un juego de rotuladores profesionales, como si fueran el tesoro más valioso del mundo, y enseguida comenzó a pintar un nuevo cuadro. Dibujó nuestra querida casa, nuestro jardín y el pequeño arce, mientras 3 pequeños muñecos de palitos se tomaban firmemente de las manos en el centro de la imagen. Éramos yo, Elena y la abuela Renate, y esta vez pegó el dibujo sola, sin ninguna señal de miedo o inseguridad, en el gran refrigerador de la cocina. Para mí, ese fue el verdadero cierre de toda esta dolorosa historia, no la ganancia legal o la compensación financiera, sino la pura comprensión de mi hija sobre su propia pertenencia. Elena se sentía ahora firmemente en su propio hogar y sabía perfectamente que no tenía que ganarse su lugar en este mundo con esfuerzo, ni empacar una maleta de huida en mitad de la noche. Había llegado, y yo había logrado preservar este puerto seguro para ella. No importaba cuán alto hubiera sido, al final, el precio personal por romper con el resto de mi familia. La miré y supe que habíamos hecho todo bien. Y este sentimiento de profunda paz interior era impagable e insustituible por nada en el mundo. Cuando hoy miro hacia atrás a esos meses turbulentos y dolorosos, reconozco que la lección más importante de mi vida no radicó en la defensa de muros de piedra y ladrillos, sino en la protección de los límites invisibles de nuestra propia dignidad. A menudo creemos que la lealtad hacia la familia significa sacrificarse hasta el punto de ser irreconocible o cerrar los ojos ante la injusticia obvia y la explotación sistemática, solo para mantener la apariencia externa de paz. Pero la verdadera paz nunca surge del silencio ante la injusticia o de la tolerancia del abuso emocional, sino que crece solo cuando tenemos el coraje de decir la verdad en voz alta. Aunque nuestra voz tiemble, debemos entender que no le debemos a nadie hacernos más pequeños para que otros puedan sentirse más grandes, y que los lazos familiares nunca deben ser una excusa para la falta de respeto o la avaricia financiera. Especialmente para nosotros, los mayores, que a menudo hemos crecido con el profundo deseo de armonía y cohesión, es una constatación amarga, pero necesaria, que la sangre no siempre es más espesa que el agua cuando se trata de sinceridad y verdadera compasión.
A menudo pasamos décadas recogiendo los pedazos de otros y pagando sus errores con nuestro propio sudor y dinero, con la esperanza de que algún día valoren nuestros sacrificios o cambien. Pero la dolorosa realidad a menudo nos muestra que las personas que nos ven como su recurso personal nunca aprenderán a respetarnos como seres independientes con necesidades y sueños propios, mientras no dejemos de alimentar su comodidad. La decisión de alejarse de parientes tóxicos no es un acto de crueldad o traición, sino que es un acto sagrado de amor propio y, sobre todo, una protección necesaria para las generaciones que vienen después de nosotros y que aprenderán de nosotros cómo respetarse a sí mismos. Elena ha aprendido, gracias a mi resistencia, que su valor no depende de cuán útil sea para los planes de otros y que nunca tendrá que cargar con las cargas que otros quieran imponerle por pura conveniencia. Nunca es demasiado tarde para recuperar las riendas de la propia vida y dar la espalda a las personas que solo llaman a nuestra puerta cuando necesitan algo, pero nunca preguntan cómo está nuestra alma. La vida es demasiado corta y demasiado valiosa para vivirla con el miedo constante a la desaprobación de personas que en realidad no nos ven, sino que solo buscan su propio reflejo en nosotros. La verdadera riqueza no reside en inmuebles o saldos bancarios, sino en la libertad de, al anochecer, apoyar la cabeza en la almohada y saber que no se ha traicionado a nadie, y mucho menos a uno mismo y a los propios valores. Al final del camino, no cuentan las casas que hemos poseído, sino los corazones que hemos protegido y la honestidad con la que hemos vivido nuestra propia verdad, sin importar las resistencias y tormentas externas.